Dentro de este viaje épico, navegaremos a través de los hechos históricos más vitales del siglo XX. Nos encontraremos con acontecimientos extraordinarios, descubrimientos importantes y avances trascendentales que dieron forma al mundo en el que vivimos hoy. Comenzamos revisando la era de principios del siglo XX, una era de grandes cambios. Es una época de saltos tecnológicos y cambios dramáticos en el poder global. La primera gran parada es la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, un acontecimiento cataclísmico que marcó principios de siglo. El período de posguerra vio el surgimiento de una nueva ideología, comunismo. Con la revolución bolchevique en Rusia, el mundo fue testigo del nacimiento del primer Estado socialista. La década de 1920 marcó el comienzo de la era del jazz en Estados Unidos, un período de extravagancia y efervescencia cultural. Junto con el estilo de vida exuberante, se produjeron avances significativos en la ciencia y la industria. Sin embargo, los locos años 20 fueron abruptamente detenidos por la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia moderna. El colapso del mercado de valores provocó desempleo y pobreza generalizados. Al otro lado del Atlántico, una ideología naciente estaba causando sensación en el fascismo de Europa. El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania marcó el comienzo de un capítulo oscuro que condujo al acontecimiento más destructivo de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. La progresión de los años 40 nos lleva al momento crucial del siglo XX, el año 1945. Fue el año de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que condujeron al final de la Segunda Guerra Mundial, y al posterior amanecer de la era nuclear. En marcado contraste con los tumultuosos años de la guerra, la década de 1950 fue testigo de un periodo de crecimiento económico sin precedentes conocido como la Edad de Oro del capitalismo. También marcó el comienzo de la Guerra Fría, un tenso enfrentamiento político entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial fue la característica definitoria de la década de 1960. En 1969, Estados Unidos logró una hazaña monumental con el aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna, un gran salto para la humanidad. La década de 1970 fue una década de cambios marcada por el movimiento de derechos civiles, la conciencia ambiental y las crisis petroleras. También vio el fin de la guerra de Vietnam, un despertar hacia la globalización y el surgimiento de la informática personal. En la década de 1980, la caída del muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría, y al mismo tiempo anunció la globalización y el auge de Internet. También fue una década de diplomacia de alto riesgo, como la cumbre de Reykjavik, y avances en biotecnología. En la década de 1990, la civilización estaba al borde de una revolución tecnológica. El resultado decisivo de esta revolución digital fue la comercialización de Internet por parte de Tim Berners-Lee en 1991. Esto marcó el comienzo de la era de la información y la digitalización de la información, avance rápido hasta el cambio de milenio, y la burbuja de las .com que significa el clímax, y el estallido de una burbuja tecnológica especulativa. Este periodo fue testigo de avances en ciberseguridad, cambio climático y estrategias de adaptación. Paralelamente, el terrorismo se convirtió en un importante campo de batalla, y los ataques del 11 de septiembre resultaron en la guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos. Esto tuvo amplias ramificaciones globales y cambios de forma políticos que se sienten hasta la fecha. La crisis financiera de 2008, la peor desde la Gran Depresión, empujó al mundo hacia la Gran Recesión, lo que provocó perturbaciones económicas y discursos diplomáticos en todo el mundo. En contra de esto, en 2010 se inició un importante movimiento social, la Primavera Árabe, liderado por defensores de la reforma democrática y la justicia social contra regímenes autoritarios arraigados desde hace mucho tiempo en todo el mundo árabe. En conclusión, este fascinante viaje a través de hitos históricos resalta la resiliencia, el progreso y la tribulación que la humanidad ha capeado en poco más de un siglo. La montaña rusa de avances y retrocesos ha dado forma al mundo, y ha preparado el escenario para el siglo XXI, con innumerables posibilidades e incertidumbres. Y si bien la perspectiva global es crucial, es importante recordar que millones de personas han experimentado, y continúan experimentando estos eventos a nivel personal. Los grandes trazos de la historia a menudo pasan por alto los casos más pequeños, aunque vitales, que dan forma a las sociedades todos los días. Cada época ha tenido su distintivo tapiz de desafíos y triunfos. Con cada fase que pasa, hemos visto la capacidad de la humanidad para ambas, subrayando así el dinamismo de nuestro mundo. De cara al futuro, los momentos acelerados de nuestros tiempos nos invitan a adaptarnos, aprender e innovar continuamente a nivel global, social e individual. Como dice el refrán, cuanto más cambian las cosas, más siguen siendo iguales. Desde el ascenso y la caída de las naciones hasta el destino de los individuos, el siglo XX contiene lecciones vitales para todos nosotros. Al reflexionar sobre estos acontecimientos pasados, estamos allanando el camino para un futuro que promete cambios y crecimientos sin precedentes. Esta exploración incorpora numerosos hilos de progresión humana, marcando la evolución social arraigada en el tapiz de la historia humana. Nos brinda una perspectiva profunda para comprender y responder a los desafíos persistentes del presente y el futuro. En una magnífica simbiosis entre el pasado y el presente, la historia no solo nos instruye sobre nuestros orígenes sino que también ilumina nuestro camino a seguir.
Mientras nos encontramos en el umbral de una nueva época, las reflexiones de la época anterior nos brindan ideas valiosas para forjar un futuro prometedor.